Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, porque nos has reunido, Padre, porque es tu voluntad que estemos acá reunidos, Señor. No lo hacemos simplemente para pasar un buen tiempo, aunque el estar con los hermanos, Padre, se pasa bien, Señor, y te damos gracias por esto. Queremos escudriñar tu voluntad, cuál es tu palabra, cuál es tu revelación, propósito para nuestras vidas, qué tiene que ver, Señor, los acontecimientos del pueblo de Israel para con nuestra vida ahora, Señor. Padre, que no se diga acá cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu revelación. Si es así, Señor, calle y sáquelo primeramente de quien habla en este momento, mas si es para edificarnos y si es conforme a tu voluntad, a tu palabra, Señor, que no solamente se quede en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón y en nuestro corazón se vuelvan obras, Padre. Todo aquello que aprendamos, todo aquello que nos sea revelado, Padre, que lo podamos poner al servicio del otro, porque este es el fin, Señor, de ser hijos tuyos, Padre, es expresar tu amor. Y qué mejor manera que hacerlo a través del prójimo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bien. Si no estoy mal, estábamos en... Exacto. Sí, estábamos bien ahí. Ok. ¿Recuerdan los hechos que acontecieron, digámoslo así, en el reino de Israel, donde por primera vez nosotros tenemos como un atisbo de división, ¿no? Un atisbo de división en el reinado del rey David. Este atisbo de división se genera a través de su hijo Absalón, que era el heredero legítimo al trono dinástico, o sea, a la casa del rey David. Esas atribuciones que se toma Absalón, recuerden que él se tomaba las atribuciones de rey, que comenzó a atribuírselas sobre todo con el apoyo de las tribus del sur, más específicamente la tribu de Judá, de la cual, digámoslo así, David fue como el primer defensor de la causa de Judá, y después ellos se anexaron a Israel, o sea, a la parte norte. Sin embargo, Absalón, aprovechando esas circunstancias, él va supuestamente a ofrecer sacrificios como excusa para pregonar que él iba a ser el nuevo rey de Israel y que iba a suplantar a su padre, con el apoyo en gran parte por la tribu de Judá, que es la más grande, es la más numerosa de Israel. Así las cosas, el rey David se entera de esto y comienza una huida a través de Transjordania, hace como un giro, pasa el Jordán, después lo atraviesa, digámoslo así, en esa ruta se encuentra con algunas facciones israelitas que son como, digámoslo así, que aprueban la causa de David. También se le une Mefibal, recuerdan ustedes Mefibal, que era el hijo que sufrió un problema en una de sus piernas porque lo dejó caer la nana. Entre comillas, lo que nos dice acá el texto, lo que nos deja entrever es que él envió a su siervo, y su siervo le dice a David que lo va a acompañar, y David le da el derecho a la heredad de todas las tierras de su amo. Eso es lo que nos da a entender las escrituras. Más adelante sabemos que, bueno, sabemos no, o los que lo han leído, pero pasa otra cosa, ¿no? Así la situación, el rey David en huida comienza, digámoslo así, a aglutinar personas a favor, pero Absalón ya había llegado a la ciudad que David había dejado para demarcar ese territorio en la casa de David. Él lo que hace es quedarse con las concubinas, ¿ya? Y con eso, con las 10 concubinas que David dejó, con eso le está diciendo al pueblo: yo ya soy el rey, porque tengo derecho a estas concubinas. David se llevó otras tantas, y ahí, en ese tire y afloje, es que nosotros lo habíamos dejado. Perdonen que les resuma de una manera tan caricaturesca, pero es que como eso ya lo habíamos explicado casi 1 hora y media, entonces pues es como para contextualizarnos un poquito. Entonces tenemos un reino que está a portas de dividirse. Tenemos un hijo que también pesa sobre él un pecado de muerte, que se castiga con la muerte, de acuerdo a lo que leímos en Levítico y en Deuteronomio. Era el pecado de sangre, o el vengador de sangre. El vengador de sangre tenía que ser uno de la familia, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes cuando leímos lo que era un vengador de sangre que tenía que morir? Entonces, sobre la cabeza de Absalón pesaba
una pena de muerte que David perdonó, ¿ya? Pero que Abner, el lugarteniente de David, permanecía ahí con la espinita, pese a que Absalón era como el preferido de Abner. Pero cuando Absalón, digámoslo así, se vuelve en contra de su padre, que era, digámoslo así, el que tenía la lealtad de Abner, entonces esto ya hizo que Absalón perdiera como todo ese respeto que él tenía y todo ese respaldo. Y obviamente Abner se va con él. Entonces tenemos a capítulo 17, versículo 1. 17 o 18. 17, si no estoy mal, yo lo tenía aquí marcado 17. Ahitofel dijo a Absalón: voy a elegir 12.000 hombres para salir esta noche en persecución de David, y cargaré sobre él cuando esté cansado y flaco de fuerzas. Le atemorizaré, y cuantos le siguen huirán, y heriré al rey solo. Y haré que vengan a ti todos sus partidarios, el pueblo todo, como viene la novia a su novio. Es el alma de un solo hombre la que tú buscas, y todo el pueblo quedará en paz. Agradó este consejo a Absalón y todos los ancianos de Israel, pero Absalón dijo: llamad a Cusaí el arquita y sepamos su parecer. Vino Cusaí a Absalón, y Absalón le dijo: esto ha dicho Ahitofel. Recuerden ustedes, para contextualizar un poco este asunto, recuerden ustedes que el rey David, Ahitofel le pidió, a Cusaí le pidió a David quedarse con él, y David le dijo: no, es mejor que usted se devuelva a Jerusalén, porque usted me va a servir algo así como un espía. No se lo dijo de esa manera, pero lo que iba a hacer era espiar esa circunstancia, ¿ya? Y era un hombre que se tenía en cuenta, digámoslo así, los consejos que él daba se los tenían en cuenta. Ahitofel, por su parte, era una de las personas más afines a la causa de David al principio, pero que él después demostró completa deslealtad, a tal punto que incluso estaba impartiendo consejo de cómo tenían que cubrir a David, cómo lo tenían que emboscar y atacarlo, de tal manera que moría David y con eso ya el pueblo se apaciguaba. Buscar la cabeza de David con la menor cantidad de bajas posible, ¿cierto? Ese era como el consejo de él. Pero le preguntan a Cusaí cuál es el consejo de él al respecto, y él ya va a dar un consejo favorable al rey David. Y dijo: esto ha dicho Ahitofel, hemos de hacer lo que él dice, si no, habla tú. Y Cusaí respondió a Absalón: por esta vez el consejo de Ahitofel no es bueno. Tú sabes bien que tu padre y sus gentes son unos valientes, y exasperarlos sería como si en el campo a una se lo arrebataran su cría, o como un jabalí enfurecido en el desierto. Tu padre es hombre de guerra, y seguramente no pasará la noche entre los suyos. De cierto que estará escondido en alguna caverna o en otro lugar. Y si a los comienzos cayeran algunos de los tuyos, los que lo oyeran seguramente dirán: han sido derrotados los secuaces de Absalón. Y entonces aún el valiente cuyo corazón sea como el corazón de un león desmayaría, porque todos en Israel saben que tu padre es un valiente, y que son valientes también los que con él están. Aconséjote pues que reúnas a todo Israel desde Dan hasta Beerseba, en muchedumbre como las arenas que están a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a darle la batalla. Entonces le atacaremos donde quiera que esté, y daremos sobre él como rocío cae sobre la tierra, y no dejaremos ni uno de cuantos con él están. Y si se acogiere a la ciudad, estamos hablando de lo que en ese entonces era Jericó, todos los de Israel llevarán a cuerdas y los arrastraremos al arroyo, hasta no quedar en ella piedra sobre piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Cusaí, el arquita, es mejor que el de Ahitofel. Pero aquí yo creo que de alguna u otra manera vemos que el consejo, si uno fuera un estratega militar de coquito, pues, ¿cómo es que se llaman estos? Dragoniante del ejército, que apenas salió de los scouts y le dieron dragoniante, vea. Y si uno lee este plan, se haría uno cuenta que es ridículo. Es como decir: váyase usted en persona, que es el que va a ser rey de nosotros, en primera fila, ya, y váyase en contra de David, que es especialista en guerra de guerrillas, por decirlo de alguna manera, que es especialista en pelear en los vados, en las zonas montañosas,
porque esa fue toda la vida del rey David y los valientes de David, ¿ya? Entonces, eso es casi que un medio suicidio, pero a todos les pareció bien, porque mire todo lo que él se tuvo que demorar para convencerlos de esa realidad. ¿Se dan cuenta? El consejo de Ahitofel fue muy simple y era súper sensato. Vamos a buscar a David, vamos socarronamente, vamos meticulosamente y atestémosle un golpe a la casa, pero no vaya usted, no se exponga, porque entonces si usted muere acá, entonces se acabó toda esta campaña, toda esta empresa se derrumba. Era lo más sensato, lo más obvio. Sin embargo, los convenció y les dijo, no, es que ellos pelean muy bien y si no pasa eso, y a ellos les pareció bien. Yo creo que ahí de alguna u otra manera había una gracia del Señor sobre el consejo de... Los confundió, ¿no? Los consejos los dan de manera individual. Ahitofel no A estaba un presente. consejo, a un cuerpo. Y Ahitofel estaba ahí incluso presente cuando él dijo eso. Sí, claro, claro que estaba. ¿Qué pensaba Mario? Me estaba imaginando el consejo ahí. Tormenta. Era un grupo de ancianos donde estaban el sumo sacerdote, algunos de los sacerdotes principales, escribas y un representante de cada una de las tribus de Israel. Así de partida. Y por lo general eran ancianos, pues eran los mayores los que partían en esto. Bien. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai, el arquita, es mejor que el de Ahitofel, porque había dispuesto Yahvé frustrar el acertado consejo de Ahitofel para traer Yahvé el mal sobre Absalón. ¿Okay? Dijo luego Husai a Sadoc y Abiatar. Recuerden que Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes que acompañaban a David, pero que les dijo que se devolvieran. A Sadoc y Abiatar, sacerdotes, esto y esto ha aconsejado a Ahitofel, a Absalón y a los ancianos de Israel, y esto aconsejo yo. Enviad pues inmediatamente a dar aviso a David diciendo, no te quedes esta noche con el campo del desierto, pasa enseguida para que no sea destruido el rey con todos los que le siguen. Es decir, les dijo lo que iban a hacer efectivamente y entonces ya se pudieron preparar militarmente. Esto es un texto supremamente, digámoslo así, como supremamente realista como en su contenido. Vamos al verso 17. Jonatán y Ahimás estaban junto a la fuente de Rogel porque no podían dejarse ver viniendo a la ciudad. Y allá fue una sierva para darles avisos y que ellos lo hicieran luego llegar al rey David. Violo sin embargo un mozo que dio cuenta de ello a Absalón, pero ellos se apresuraron y llegaron a la casa de un hombre de Bahurín que tenía un pozo en el patio, y en él se metieron. Tomó la mujer una manta y cubrió con ella la boca del pozo, poniendo sobre ella el grano trillado, y así nadie pudo percatarse de la cosa. Llegaron los seguidores de Absalón a la casa de la mujer y le preguntaron, ¿dónde están Ahimás y Jonatán? O sea, exactamente, que iban a darle el aviso al rey David. Y la mujer respondió, ya han pasado el arroyo, y aunque los buscaron, no los hallaron y se volvieron a Jerusalén. Cuando se hubieron ido, salieron del pozo y fuéronse luego a darle el aviso a David, diciéndole, pasad luego el vado, porque Ahitofel ha dado este consejo contra vosotros. Levantóse entonces David con todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán. Y al alba no quedaba uno que no hubiera pasado el Jordán. Ahitofel, viendo que no se habían seguido su consejo, aparejó su asno, levantóse, se fue a su casa de la ciudad, y después de tomar disposiciones acerca de su casa, se ahorcó y muerto fue sepultado en el sepulcro de su padre. Es muy simple. Él está diciendo, mi consejo es sensato. Va a volver el rey David, va a ganar la victoria, porque estos van a ir en un acto suicida y el primero que va a caer soy yo porque voy a ser considerado como un traidor. Organizó y dejó a los de su casa, es decir, le repartió a cada quien, les dijo cómo hacer las cosas y se ahorcó. No dijo nada en el consejo, no podía... Sí, claro, pero no lo escucharon. No lo escucharon. No lo escucharon, porque Dios los confundió. Ah, de eso es lo Entonces, recuerden que esto que está pasando acá está pasando en digamos así, en Jerusalén, ¿no? Vimos al rey David llorar en el huerto de los olivos. ¿Recuerdan ustedes?
vimos un traidor ahorcado, en el Evangelio también nosotros vemos un traidor ahorcado, vemos al Señor llorando en Getsemaní. El rey David, Unas un- mochadas. el rey David es un arquetipo, es un tipo del Mesías. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo entró en su entrada triunfal a Jerusalén en un burrito, le decían hijo de David, ¿cierto? Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David, Hosana al Mesías, Hosana al hijo de David. En él se cumplía, digámoslo así, como esa vida del rey David. De hecho, su linaje y su ascendencia dan testimonio Mateo y Lucas, tanto por María como por José. Jesús provenía del linaje de David, por todos los lados. Porque los judíos a la fecha piensan que de hecho que Jesús es un bastardo, y le dicen así, y lo insultan los judíos ortodoxos, y hay una leyenda judía que es terrible, es mala, está en el Talmud, es vergonzosa, que dice que María tuvo un encuentro con un guardia romano, y de ahí nació Jesús. Y está en el Talmud. Entonces, uno tiene que conocer también que, digámoslo así, que el Mesías ha sido rechazado, lo seguimos rechazando en el mundo, no solamente el mundo, los de su propia origen, los de su propia ascendencia, muchos lo rechazan, otros lo aceptan, pero que siempre la posición de Dios y el Mesías va a generar amores y odios, ¿cierto? Va a generar ese tipo de fricciones. Y el apóstol Pablo sí que vivió eso en carne propia. Él decía, yo me condenaría por amor a los de mi pueblo, es decir, por amor a los judíos, yo me haría condenación, ¿cierto? Porque los amo, para darles a entender lo que es el Mesías y Jesucristo. Pero Dios ha abierto la puerta a los gentiles para que los gentiles entren, lo que los judíos rechazaron. Pero no nos regocijemos mucho y pensando que los judíos son eternamente malos, porque llegará un día en el que ellos volverán de nuevo, porque ellos nos abrieron la puerta y Dios les abrirá la puerta a ellos nuevamente. O sea que nosotros tampoco nos les podemos reír en la cara, pues es como una manera de decirlo así. Que tú no te engrías y no orgullezcas de eso, antes da gracias porque te rescataron y porque a través de ese pueblo Dios puso la simiente de la cual iba a nacer el Mesías, iba a germinar el Redentor del mundo. Entonces por eso les debemos respetos como a los mayores, ¿no? ¿Qué piensa Marianita? ¿Qué se hizo Mario? Ah, ok. Entonces, es bien extraño, es como si los lugares de Israel, eso ya es un poquito como un poco aparte del texto como tal, pero es como si Dios utilizara los lugares de Israel para hablarle al mundo y sellar sus profecías, como una especie de mapa de ruta para las profecías y para nosotros comprender el mensaje de salvación. Quien lee al rey David va a entender que Jesucristo estaba como viviendo una vida completamente pura y santa y renovada del rey David. Es como si Jesucristo fuera un rey perfecto, un sacerdote perfecto y un hombre perfecto. El rey David era la versión borrador. Adán era la versión borrador. Jesucristo fue el hombre perfecto, Adán fue el borrador, el antitipo. Jesucristo, el hombre perfecto. El rey David fue un hombre cercano al corazón de Dios, sin embargo, las escrituras nos dan cuenta, digámoslo así, de los errores y de las caídas, y también que era un hombre que se arrepentía y perdonaba, que eran virtudes de nuestro Señor. Entonces, pero en Jesucristo eso se magnifica y es el rey perfecto, ¿no? Mira, otra cosa, Pablo, que por ejemplo, cuando sabe que Absalón va a venir por él de cierta forma como que se desprende de su reinado y dice, para que no maten al pueblo, yo me voy. Exacto. Y es exactamente lo mismo que hace Jesús. Es Exacto. Dios y dice, bueno, mi pueblo está muriendo, entonces no va a ser hombre. Y perdónalos porque no Exacto. saben lo que hacen. En esa frase de Jesús se resume esto, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, yo cargo con lo que ellos no saben que tienen. Y Jesús lloró sobre Jerusalén. Cuando vio antes de entrar a Jerusalén, Jesús llora. Y eso es muy diciente. Llora como rey. Muere como sacerdote. Y es santo como un hombre perfecto. ¿Cierto? Entonces, por eso, a través de él, nosotros nos hacemos
reyes, sacerdotes y sí, y profetas, ¿no? Por el Espíritu Santo, anexados a su sacrificio. Por eso es que nosotros podemos ser eso, no por nuestra propia cuenta. Nosotros somos, qué pena la expresión, pero como una especie de remorillas de la salvación, por pura gracia. No, una rémora. Las que se les pegan a los tiburones, por ejemplo, y van comiendo de lo que el tiburón. Eso es la gracia, no, es una manera, no pongas rémora. Esa es una manera muy burda de hablar de la gracia. No, la gracia es que todo el mérito estuvo en él y nosotros simplemente recibimos, ¿no? Nuestro trabajo es recibir. Es la de quien recibe un regalo. Pero quien recibe un regalo de verdad es agradecido, y por ese agradecimiento pues comienza a venir lo que se llama la santidad. La santidad no es nada más que la respuesta al agradecimiento que nosotros tenemos. Por eso uno no puede pretender santidad si uno no dice, es que estoy agradecido de qué. La santidad no viene sin esa gratitud, es imposible, porque entonces ya empieza una especie de legalismo, o ya empieza yo mismo me sujeto, me pongo mis reglas, el carácter, y empiezo a tener un montón de métodos y esquemas para intentar hacer lo que yo no puedo hacer, sino que a través del agradecimiento eso fluye naturalmente. Ese es un fruto de la gracia, ¿no? La santidad, bueno, lo cual no quiere decir que entonces cuando uno peca, de alguna manera sí es desagradecido, pero no quiere decir que no ha recibido la gracia. Quiere decir que está en camino de santificación. Ok. Pablo, mira que en la nueva versión internacional le aclaran a uno como que Dios puso la mano sobre esa decisión de seguir ese consejo, porque dice, esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. La vez del Señor había decidido traer la ruina sobre Absalón. Está bien. Hay una cosa, hay una especie de voluntad y soberanía de Dios en medio de todo esto. Yo creo que incluso las decisiones de Absalón es como que él estaba sembrando, y esto a lo que termina es como la cosecha de todo lo que él sembró. A tal punto de que casi que ni la mano de Dios tenía que interferir, pero intervino en cuanto al consejo, ¿cierto? Pero casi que él iba derechito allá. Él iba derechito. Como, no andes a 200 kilómetros por hora, no andes, sigue, para. Claro, que Dios también conocía como Absalón, como era impulsivo y todo eso. Pues, exacto. Por las emociones. Eso lo está, sí, estoy de acuerdo de que la clase pasada lo vimos como el carácter impulsivo de él, y se fue, escuchó ese consejo, le gustó, y ese fue su tumba. Esto quedó grabado ya para la posteridad. Verso 24. Llegó David a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Cuando se refieren a Israel, no solamente es el reino del norte, sino que también son personas de Judá. Están hablando de todo, digámoslo así, de toda la tierra. Absalón hizo jefe de su ejército a Amasa en vez de a Joab. Era Amasa hijo de un varón ismaelita llamado Jitra, casado con Abigal, hija de Isaí, hermana de Sarbia, madre de Joab. Es decir, eran primos, todos eran de la misma familia. Pero había un ismaelita, pero también había un ismaelita aquí por medio. Asentó su campo Israel con Absalón en tierra de Galad. Y en cuanto llegó David a Mahanaim, Sobí, hijo de Nahas, de Rabá, de los hijos de Amón, y Maquir, hijo de Amiel, de Lodabar, con Barzilaí, galadita de Rogelim, trajeron a David y a la gente que con él estaba camas, alfombras, calderas y vasijas de barro, trigo, cebada y harina, grano tostado, habas, lentejas y legumbres tostadas. ¿Esto sí le gusta al mejo? Miel, manteca, ovejas y quesos de vaca. Hasta ahí ya no le gusta. Y ofrecieron todo esto a David y a los que con él estaban para que comiesen, pues se dijeron, seguramente están hambrientos, fatigados y sedientos en el desierto. Esto es bien bonito porque eran digámoslo así, como tribus. Aquí nos están hablando de algunas facciones o poblados
que no habían sido anexados a Israel, ¿cierto? Que como los gabaonitas, por ejemplo, que eran extranjeros dentro de la tierra de Israel y que pagaban tributos y que eran serviles a Israel. Y ellos lo reconocen más rey que los mismos de Jerusalén. Entonces esto es como esa gracia que Dios le daba al rey David. De acuerdo a todos estos alimentos que nos están nombrando acá, esto era lo mejor de lo mejor que podían ofrendar en esa época. Esto es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Si hubiera una Biblia de esas parecidas a la latinoamericana que diga lenguaje hiperactual, diría, les dieron sushi, chicharrón, les dieron Nutella. Nutella, les dieron crepe de yo no sé qué, y gratinaditos, porque ya todo lo gourmet es gratinado, les dieron todas esas cosas. Sí, les dieron lo mejor que había. ¿Sí? Por allá decir algo así. Sí. No escatimaron, era como toda la riqueza de Israel. Y la miel es bien, bien costosa. Bien. Sigamos, que aquí, como es tan histórico, yo creo que no voy a hacer mucho hincapié en cosas como costumbristas. Versículo 1. David revistó las tropas y puso al frente de ellas jefes de millares y de centenas, es decir, a todos los que se iban anexando, más los que se fueron con él desde Jerusalén. Pero David aquí ya cuántos años tenía, ya estaba. Sí, ya era un hombre muy mayor, ya era un sesentón. Ni tanto, Pablo. Por allí les sonó. Ay, ay, ay. Por allí les quedó sonando. Hablando en sentido bíblico, una persona de 30 años era vieja en esa época. Exacto. Ahí ya no. La expectativa de vida era los sumos 50 años. Era los sumos 50 años. Pero pensé que estaba más bien que ella Sí, estaba. sobre todo los antediluvianos. No, pero es que anciano. Hasta después. No. Aquí veía el promedio, sí. Claro que sí. De hecho, cuando por ejemplo en las películas de los evangelios, que nos narran los evangelios, nos muestran incluso a María la Virgen, nos la pintan como una mujer de 25, 26 años. María tenía 12 años, 12 o 13 años. Esa era la edad en que las mujeres se casaban. Ya, por allí están diciendo que un montón de viejos cuando fueron los 30 están. Las mujeres en Israel con la primera menstruación ya les buscaban esposo. Ay, Dios, qué horror. O sea, ya lo tenían programado. Sí. Y cuando les llegaba ya. Ya el desposorio, sí, claro, eso ya estaba listo. Bueno, pero entonces, Pero eso es proporcional a la expectativa de vida, obviamente. en esa época el cuerpo tenía que ser muy diferente. Porque es que en ese momento una niña de 14 años teniendo un bebé, no, es que pasa, pero los problemas por los que pasa el parto y por los Había una tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad de las mujeres teniendo embarazos, es que solo uno de los registros de la Edad Media, eso era las mujeres morían continuamente, ¿no? Y como no había ni antibióticos, ni la penicilina, la tasa de mortalidad era terrible. Por eso el judío, una mujer cuando daba luz era una cosa, es una bendición grandísima. Y una mujer que no podía tener hijos o se le moría un hijo, era una maldición que las enlutaba terrible. Es que la época nosotros, porque la comparamos ya con lo que tenemos, ¿no? Y morían por doquier. Pero es que un cuerpo de 13 años no está preparado para un bebé. Y los hombres y las mujeres enviudaban continuamente, porque los hombres entraban a guerra, entonces uno no... Gente que veía tan dura la que Era muy dura. era demasiado triste. Sí, pues como venga tengamos el hijo, nos vamos, chao. No, nos vemos, sí, Ah, debe ser este. Sí, Es que usted vive- No, pecado, ese cuento no viene. Ni el uno ni el otro, santo.
Mami, no, allá hay una. Allá hay. Aquí hay una. Sin embargo, la tasa de mortalidad de Israel era mucho menor a la de los otros pueblos, por los niveles de asepsia que ellos tenían gracias a la ley. Es que de hecho muchas, en esos tiempos que Pablo estaba diciendo lo de la Edad Media, cuando se morían tanto en un parto, y en la ley Dios les decía que debían lavarse las manos, pero se los mandó como un ritual, lávense las manos antes de estas y estas cosas. Y luego empezaron a implementar el simple hecho de lavarse las manos en un parto y la tasa de mortalidad rebajó exagerada. Sí. Y antes de comer, mire que a Jesucristo lo criticaban, los fariseos lo criticaban porque no se lavan las manos antes de la cena. Lo criticaban. ¿Y ustedes por qué no se lavan las manos como tiene que ser? Él decía lo que verdaderamente es impuro, ¿cierto? Bien. Entonces, por eso es que uno tiene que introducirse como en el contexto de ellos, que era supremamente difícil. David revistó las tropas y las puso al frente de ellas jefes, millares y de centenas. Una tercera parte a las órdenes de Joab, una tercera a las de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y la otra tercera a las de Itaí, el geteo. Si alguien quiere saber cómo eran las costumbres, hay un librito que es muy cortico, incluso es ilustrado, que se llama Usos y costumbres en los tiempos bíblicos. Es muy sencillito, pues es lectura de una hora de coquito, pero agradable, y es completamente fiel y fidedigno. Lo pueden encontrar en internet. Usos y costumbres sobre todo en la época de Jesús. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, explican cómo eran las bodas, o sea, por ejemplo, como los partos, a qué edad se casaban las mujeres, en las tierras bíblicas. O se ven un violinista en el tejado. La película que... Sí, en serio. Ese lo pueden encontrar en PDF, ese es un libro de circulación gratuita. Usos y costumbres de las tierras bíblicas. ¿Cómo? No pegó, el libro no pegó, la película la No, No quieren leer, quieren ver es películas, es la vida. Es muy bueno y es ilustrado. Y el libro es ilustrado. ¿Qué me vas a comparar ese película con la canción, por favor? No, pero es muy distinto. Pues. Y es fidedigno. Todo lo que dice ahí es muy, muy serio. Para hacer un libro como tan sencillo es muy serio. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el libro que tú te dices a prima de la Valera? Porque se maneja En las tierras bíblicas. Vale la pena. El rey dijo a su gente: yo saldré también con vosotros. Pero la gente respondió: no salgas tú, porque si somos vencidos no importaría mucho, aunque sucumbiéramos la mitad de nosotros. Pero tú eres para nosotros como 10,000, y es mejor que puedas salir de la ciudad a socorrernos. El rey respondió: haré como os parece. Estúvose el rey cerca de la puerta, mientras por grupos de 1,000 y de 100 salía la gente, y dio esta orden a Joab, a Abisaí y a Itaí: preservar por amor mío la vida del joven Absalón. Y todo el pueblo oyó esta orden que dio David a todos los jefes. Salió pues la gente del campo contra Israel y trabóse la batalla en los bosques de Efraín. Están peleando en toda la zona montañosa y boscosa. Pero el número eran más... Sí. Y de alguna manera más organizados, de alguna manera, ¿cierto? Pero él tenía mejores generales. Sí, y ya sabía por dónde venían y qué iban a hacer, entonces ya eso era... Ganancia. Sí, claro. Por eso dice soldado avisado. Allí sucumbió el pueblo de Israel ante los seguidores de David y se hizo una gran matanza de 20,000 hombres. Dispersóse la gente por toda aquella tierra y fueron más los que devoró el bosque que los que aquel día hirió la espada. Al encontrarse Absalón con las gentes de David, iba montado en un mulo, y al pasar el mulo debajo de una encima muy grande y copuda, quedó aprisionada su cabeza entre las ramas de la encina. La encina es como... Sí, pero es gigantesco y de raíces muy anchas, sí.
O sea que se mató solo ahí. ¿Cómo se enredó? No, quedó colgando, no se mató. Quedó colgando. Lo mató. Iba en su mulo, galopando en su mulo, entonces, y se quedó colgado en una rama. A mí una vez me pasó algo similar en un caballo, sí. Estaba pensando, Pero en un alambre de púas, pues. Ya está. No, y desde eso no podemos decir que le... no me lo involucre, que ya tiene suficientes Tiritos. problemas. Sin problema. Ok. Quedando colgado entre el cielo y la tierra, mientras el mulo en que iba montado escapaba. Es decir, se quedó colgado y la mulita siguió derecho. Y él se quedó colgado ahí. ¿Sí? Como pintan los paracaidistas que caen y quedan en una rama así, tal cual. Ese es el efecto paracaidista cayendo en el Kilimanjaro ahí. Al lado del toro. Quedó aprisionada su cabeza entre las ramas de la encina, quedando colgado entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que iba montado escapaba. Vio esto uno y le dijo a Joab: he visto a Absalón pendiente de una encina. Joab le dijo: ¿y por qué no le echaste a tierra y yo te hubiera regalado 10 siclos de plata y un talabarte? Pero aquel hombre le dijo: aunque me pesaras 1000 de plata, no pondría yo la mano sobre el hijo del rey. Pues bien oímos todos que a ti y a Abisaí y a Itaí os dijo el rey: guardadme a Absalón. Además haría yo traición a mi vida, pues al rey nada se le esconde, y tú mismo testificarías contra mí. Tipo tan sensato, ¿no? Ese era Yo un respeto. Ese era un soldado que se percató de que Absalón había quedado colgando. Sí, total. Joab le dijo entonces: no será así, yo mismo le atravesaré delante de ti. Y cogiendo 3 dardos en sus manos, dardos, aquí la expresión pueden ser bastones o varas o lanzas. La expresión, digámoslo así, de la traducción literal del hebreo es bastón, pero atravesar un bastón, es decir, quisieron decir a través de un palo, pues, una vara puntiaguda. Entonces ellos, para evitar eso, pues ponen, los traductores te amortiguan la palabra y te ponen eso. 3 dardos en sus manos. Se los clavó en el corazón a Absalón, que todavía vivía, pendiente de la encina. Cercáronle luego 10 mozos, escuderos de Joab, que hirieron a Absalón, acabándole. Todo eso es una consecuencia de Sí, señor. la espada. Todo eso es la espada. Imagínate que Joab, Todo lo que dice el Señor. después de que Joab defendió a Absalón y todo eso. Terrible. Aquí vemos que pasa, pues pasa como algo muy simpático. Por un lado, Joab tenía, por los derechos de guerra, por la ley del Jerem y por lo que hemos leído en Levíticos, Deuteronomio y Jueces, tenía derecho a hacer lo que hizo, a matar como vengador de sangre, ¿cierto? Tenía derecho a acabar con el que se estaba amotinando en contra del rey legítimo. Y como lugarteniente y jefe de guerra, tenía ese derecho de guerra. Pero por el otro lado, tenía una orden del mismo rey que le pedía que le dejaran libre su hijo. Entonces, ante esa disyuntiva, él eligió en favor, digámoslo así, de acabar con ese problemita, ¿no? Se tomó la justicia por su cuenta. No en balde, esto va a quedar tanto para Absalón obtuvo como la consecuencia, como esta es la misma consecuencia del pecado y de lo que Dios ya le había profetizado a Abner, por esa sed de sangre y de venganza. Porque uno ve en Abner, pese a que era un hombre leal, la venganza siempre estaba como en su seno, ¿no? ¿Cuál Era era? objetivo. Era el general. jefe No era militar. Joab, no era Joab, No. con el que estamos. Joab, perdón. Abner era, perdón, me Es que era equivoco. Joab.
Abner era el de Salomón, el de Salomón, el de David. Saúl, el de Saúl. Ah, sí. Joab, me equivoco para los Que que... Joab lo mató. Joab, sí. Joab mató a Abner. Sí, claro, ¿no? Y se fue a perseguirlo cuando el rey David había dicho que no. Pablo, una consulta. ¿Cuáles eran los pecados que tenía Abner que era venganza? Joab, perdón. La venganza, sobre todo. Era tomarse la justicia por su propia cuenta. El hombre era Era vengativo. Pero era parecido. Impetuoso y vengativo. Es que el que es vengativo, no. Si usted combina esas dos, eso es la venganza a la acción. Pero en Porque ese usted puede ser vengativo pensándolo, pero ya hay muchos por ahí. Pero era parecido el carácter de Joab donde Es que a Joab, eso es por lo que, ¿Cómo? pues porque a él le tocó poner al otro allá en la cosa para que lo mataran, a él y al esposo de... No, ¿A Urias o qué? a Urias. Urias. O sea, este Joab tiene esa cosa de venganza. Joab, Por- pero eso fue culpa de David. Sí, porque- David Sí. utilizó a Joab, No, sí, pero él ¿cierto? se quiere vengar De Absalón, de Absalón. a él. por lo de su papá. Es decir, porque quiere quedarse con el papá y los estaba acorralando, ¿cierto? Claro. En primer lugar. Y en segundo lugar, porque él había sido favorable a su causa para que él siguiera el heredero al trono y él había, él, digámoslo así, había vengado a su otro Amón, recuerden al... Amón no, me pierdo Amnón, a su hermano Amnón, él lo había vengado, ¿no? Por la violación a su hermana, a Tamar. Ahimás, hijo de Sadoc, dijo: déjame correr al rey para darle la noticia de que Dios le ha hecho justicia de las manos de sus enemigos. Joab le dijo: no le llevarás hoy tú la noticia. Verso 10. Están muy atentos, sí, muy bien. Versículo 16. Entonces, sí, eso sí. Entonces tocó Joab la trompeta y el pueblo cesó en la persecución de Israel, porque Joab dio esta orden. Y cogiendo a Absalón, echáronle en un gran hoyo, eso es importante, en el bosque y lo cubrieron con un gran montón de piedras. E Israel huyó cada uno a su casa. Habíase alzado Absalón en vida un monumento en el valle del rey diciendo: para que se conserve la memoria de mi nombre, pues que no tengo hijos. Y dio al monumento su nombre, y así se llama hoy todavía, el Sipo de Absalón. Flavio Josefo, el historiador, habla de este monumento. Hay varios textos que lo atestiguan, digámoslo así, como hasta el año 400, 500, todavía la gente tenía esto, ¿cierto? Hasta ahora ya ese lugar es algo indeterminado, sabemos que es en las montañas de Efraín, pero es un lugar indeterminado. Y lo que hicieron acá fue una especie de sepelio que no era, digámoslo así, como conforme a un hombre santo o a un rey, sino conforme a un traidor, ¿cierto? Lo cubrieron de piedras y lo tiraron ahí. Y eso es delicado, ¿cierto? Ahí están demostrando. Vamos a ver. Tapando El pecado. Bien. Verso 19. Ahimás, hijo de Sadoc, dijo: déjame correr al rey para darle la noticia de que Dios le ha hecho justicia de las manos de sus enemigos. Joab le dijo: no le llevarás tú hoy la noticia, ya se la llevarás otra vez, pero no lo hagas hoy, pues que ha muerto el hijo del rey. Y Joab dijo a un cusita: ve y anuncia al rey lo que has visto. El cusita se posternó ante Joab y corrió. ¿Ya sabemos qué es tu cita? el etíope. Sí. ¿Qué pasa? Digámoslo así, que es un acercamiento, ¿cierto? Pero no sabemos a ciencia cierta. Ok. Pablo quiere Era la eunuco, cita. ¿cierto? No era eunuco, ¿no? Pero No. igual iban a ir a Los contar etíopes la eran una etnia. Pero no eran los No. que estaban en el palacio que eran... Esos eran los eunucos. El eunuco. Pero usted puede ser un eunuco o puede ser... Sí, sí. Usted puede ser un israelita eunuco, puede ser un etíope eunuco, un hitita eunuco O eunuco. o chuco. Pero mira que igual iban a ir a decir, porque le Pero iban a decir, lo pero- que- lo que vio. Pero el contexto es muy diferente. Generalmente los que anunciaban la victoria eran los sacerdotes. Y Sadoc, Ahimás, hijo de Sadoc, era uno de la casa sacerdotal.
y como heredero de la casa sacerdotal, él era el que daba las buenas noticias. Dios nos dio la victoria, lo anunciaban los sacerdotes. Cuando Dios les daba la victoria, ese era como un papel del sacerdocio. El sacerdote cantar, y iban cantando, alabando y tocando el shofar. Pero cuando era una mala noticia, la daba un extranjero, o alguien de las filas que era un extranjero. Entonces por eso es que él dijo, que no lo vea él, porque entonces por eso esa es la treta que está haciendo aquí. Joab. El shofar es el cuerno que con el... Joab le dijo, no le llevarás hoy tú la noticia, ya se la llevarás otra vez, pero no le hagas hoy, pues que ha muerto el hijo del rey. Es decir, usted no le va a dar buenas noticias, porque después va a decir que nosotros le tapamos la buena noticia matándolo. Y Joab dijo a un cusita, ve y anuncia al rey lo que has visto. El cusita se posternó ante Joab y corrió. Ahimás, hijo de Sadoc, dijo a pesar de todo a Joab, ocurra lo que ocurra, déjame que corra tras el cusita. Y Joab le dijo, ¿por qué te empeñas en correr a él, hijo mío? Este mensaje no te aprovechará. Ocurra lo que ocurra, yo voy, repuso Ahimás, y Joab le respondió, ve, pero ya después. Ahí lo entretuvo un rato. Ahimás corrió por el camino de la olla y se adelantó al cusita. Estaba David sentado entre las dos puertas. El centinela que estaba en la torre sobre la puerta alzó los ojos y miró, y vio al hombre que corría solo hacia la ciudad, y gritó para advertir al rey. El rey dijo, si viene solo es que trae buenas noticias. En tanto el hombre siguió acercándose hacia la ciudad, y el centinela descubrió al otro que corría también, y gritó del lado de la puerta, otro que corre solo. Y el rey dijo, es que también trae buenas noticias. El centinela dijo, por el modo de correr, el primero me parece Ahimás, hijo de Sadoc, o sea, sacerdote. Y el rey dijo, es hombre de bien, seguramente trae buenas noticias. ¿Y qué podía ser la buena noticia, Pablo? Victoria. Victoria, y capturamos a mi hijo como yo les que dije. no lo mataron. Porque vieron primero al sacerdote. O sea, Llegó primero, y se le adelantó el sacerdote. Y el rey dijo, es hombre de bien, seguramente trae buenas noticias. Ahimás gritando dijo al rey, victoria. Posternóse luego ante el rey, rostro en tierra, y dijo, bendito Dios que ha entregado a los que alzaban su mano contra mi señor el rey. Y el rey preguntó, ¿y el joven Absalón está bien? Ahimás le respondió, yo vi un gran alboroto cuando Joab envió al rey tu siervo, pero no pude saber lo que pasaba. Y el rey le dijo, pasa y ponte allí. Pasó él y se paró. Llegó luego el cusita y dijo, recibe, oh rey, mi señor, la nueva de que ha defendido Yahvé hoy tu causa contra todos los que se alzaron contra ti. Y el rey le preguntó al cusita, ¿y el joven Absalón está bien? Y el cusita respondió, que lo que es de ese mozo sea de los enemigos de mi señor el rey y de todos los cuantos para mal se alcen contra ti. Diciendo sin decir, le dijo, su hijo está muerto. A buen entendedor, pocas palabras. Capítulo 19. Le tocó duro ahí, le tocó vivir todo eso. Turbóse entonces el rey Por eso verlo todo y vivirlo todo. y subiendo a la estancia que había sobre la puerta, lloraba y decía, Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que fuera yo el muerto en vez de ti? Absalón, hijo mío, dijeron a Joab. Y dijeron a Joab, el rey llora a su hijo y se lamenta. La victoria se trocó aquel día en luto para todo el pueblo, porque todos supieron que el rey estaba afligido por la muerte de su hijo. Y la gente entró en la ciudad calladamente, como entra avergonzado el ejército que huye de la batalla. Esto que estaba haciendo el rey David, de alguna manera, era un mal mensaje, sobre todo para la moral del pueblo. Porque nosotros lo cuidamos a usted, y usted llora por el que nosotros estábamos persiguiendo. Entonces es un mensaje errado para el pueblo. De hecho, ahorita lo regañan. Oíste, Pablo, eso era muy pequeño, porque ellos corrían y llegaban allá y No, eso Usted Israel lo recorre del extremo sur al extremo norte en 5 horas. Es que Israel es pequeñísimo. Yo no sabía eso. Y Pues es que ellos corren y corren y todo. y a lo ancho en se 2 enteran muy horas. rápido de todo. Como en
Sí, pero también mira que vos, por ejemplo, lees cuando estuvo el pueblo de Egipto, lo lees en una página y ya la otra están saliendo en Canaán. Pues, es porque también tiene La que llevar lectura. sí, claro, lleva un vértigo, pues, y una rapidez y una agilidad el texto, ¿no? No sabes si ni caminaron y no va a entrar en detalles que no. No, sino que no sabía pues que era chiquito o no. 22. Pues porque ahí sí Sí, dijeron que iba corriendo. pequeño, sí, claro, pequeño. Colombia un millón. Si no es chiquitico, es que eso es Israel, menos que Antioquia. No, pues sí, sí. Uruguay más o menos. Uruguay ¿Qué han ligado? Sí, Uruguay. Tampoco, pero. Uruguay. No le gustó que Uruguay fuera pequeño. Sí. Que no te gustó que Uruguay fuera tan pequeño. No, es que pues, yo sé que Uruguay es pequeño, pero no pensé que tanto. era tan pequeño. Ah, ok. Pues, Bien. Absalón, hijo mío, Absalón. El rey cubriendo el rostro gemía. Entró Joab en casa del rey y le dijo: hoy has llenado de confusión a todos tus siervos, que han salvado tu vida y la vida de tus hijos y tus hijas, la de tus mujeres y tus concubinas. Joab de alguna manera también hablaba mal, porque Joab tomaba unas atribuciones que no le correspondían. Más que ya tenía ¿Cierto? Amas a los que te aborrecen y aborrecen a los que te aman. Pues has demostrado hoy que nada te importan tus príncipes y tus siervos, y que si viviera Absalón, aunque todos nosotros hubiéramos muerto, estarías contento. Levántate pues y sal fuera y habla con el corazón a los que te siguen, pues de lo contrario, por Dios juro que si no sales, ni uno quedará esta noche contigo. O sea, ¿cómo sería la moral digámoslo así, del pueblo, de la tropa? Y te habrá de pesar de esto más que de cuantos males han venido sobre ti, desde tu mocedad hasta ahora. Levantóse el rey y se sentó a la puerta, y todo el pueblo se enteró de que el rey estaba sentado a la puerta, y todos vinieron ante el rey a la puerta. Seguramente hay unas palabras que, digámoslo así, se nos han escapado un poco. Era una amenaza. No, fue hacerle caer en cuenta que la gente ya se le estaba empezando a dispersar y que estaba perdiendo credibilidad como rey. Como que a él solo le importaba a su hijo y nos usó a nosotros para capturarlo, y como murió, entonces ya no le importamos nada. Ese fue el mensaje que el llanto, sí, ese fue el mensaje que David equivocamente dio a entender, mas no era así, ¿no? Pero eso fue lo que dio a entender. Él tenía que manejar la prudencia, la sensatez y la ecuanimidad que debe tener un gobernante, un rey. Pablo, porque no hay también, o sea, nosotros también tenemos que ser así. Sí, claro. O sea, no importa lo que estemos pasando, nosotros pues debemos mostrar como... Esa ecuanimidad, claro. Ajá. Esa templanza. No es fácil. No es fácil, pero me murió el hijo, pues estoy llorando, pero no. Él iba a hacer, pero él ya lo sabía, él ya le habían anunciado. Los de Israel habían huido cada uno a su casa. Todo el pueblo en todas las tribus de Israel se acusaba diciendo: el rey nos ha librado de la mano de nuestros enemigos, nos ha salvado del poder de los filisteos, y ahora ha tenido que huir de la tierra por miedo a Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido nosotros, ha muerto en batalla. Aquí están hablando el pueblo de Israel, es decir, el pueblo que se le había unido a Absalón. Estaban completamente confundidos. A quien habíamos ungido nosotros ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues no tratáis de hacer volver al rey? El rey David mandó quien dijera a Sadoc y Abiatar, sacerdotes: hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿vais a ser vosotros los últimos en volver al rey a su casa? Pues los que por todo Israel se decía que habían llegado a la casa del rey. Vosotros sois mis hermanos, sois hueso mío y carne mía. ¿Por qué pues habréis de ser los últimos en volver al rey a su casa? Decid asimismo a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Esto me haga Dios y esto me añada, si no te hago jefe de mi ejército para siempre en lugar de Joab. Inclinóse el corazón de todos los de Judá, para que como un solo hombre mandasen a decir al rey: vuelve con todos tus servidores. Volvióse pues el rey, y llegado al Jordán, vino Judá a Caigala a recibir al rey y acompañarle en el paso del Jordán. La tribu de la cual era oriundo el rey David fue tristemente una de las que primero se opuso y las que
favoreció la causa de Absalón. Entonces aquí él envía a los sacerdotes para que les haga ese reclamo y les diga, bueno, en medio de esa confusión, y ahora ustedes no van a hacer volver el rey a la casa, su rey, carne de su carne, hueso de sus huesos. Y le dijo al general que había sido un traidor, que se había ido por la causa de Absalón, que iba a deponer a Joab de su cargo y que lo iba a poner a él. Por las atribuciones que ya se estaba comenzando, él ya estaba comenzando a ver en Joab ciertas cosas que seguramente aquí en el texto nos deja como entrever que ya había una especie de sospecha de David con el comportamiento de Joab, ¿cierto? Seguramente algunos consejeros le dijeron, él mismo se fue dando cuenta, revelación del Señor, pero poco a poco Joab va perdiendo como importancia militar, hasta el punto en que ya se vuelve, ya pierde como ese rango que tenía, aunque sigue siendo importante, pierde un poco el rango, y lo vemos en los capítulos siguientes. Un golpe de estado. Él empieza con ese comportamiento, no de golpe de estado, pero sí de imponerse, ¿cierto? ¿Imponerse en qué sentido? Por ejemplo, cuando desobedeció la orden del rey y mató a Absalón, no era del todo incorrecto lo que él hizo, ¿cierto? Pero tampoco era del todo correcto. Bien. Y lo movía la venganza. Recuerden que Dios siempre mira el corazón. ¿Qué es lo que te mueve? Ahí es donde está el pecado, en lo que te mueve, ¿cierto? El hecho es el hecho de lo que te movió, pero el pecado se comienza a gestar y la raíz está en la intencionalidad del mismo. Hay gente que incluso la venganza lo puede mover a hacer cosas que aparentemente son buenas, ¿cierto? El deseo de venganza. Digámoslo así, una pandilla de salteados, unas maras de esas por allá del Salvador o de Guatemala. Entonces me mataron a un hijo, entonces yo armo un montón de guerreros que las maras le hicieron algo y me voy y los acabo y hago una peina ya, una limpia con todos ellos. Entonces listo, ya los saqué. Okay. Aparentemente la gente va a aplaudir y va a decir, qué rico, mira, los limpiaron, pero por otro lado, ¿qué te movió a hacerlo? Y ahí es donde está el génesis del pecado, ¿cierto? En la motivación. Y Abner era un poco eso. Pese a que uno ve que cosas que eran legalmente acertadas, la motivación no era una motivación conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Mía es la venganza, dice el Señor. No es de nosotros. Pero cuando dice venganza, no es, el Señor no es la venganza de que es que estoy ofendido, no. Bien. Verso 17. ¿Cierto que sí? Semeí, hijo de Cuerá, hijo de Benjamín, que era de Bahurim, apresuróse a venir con los hombres de Judá a recibir al rey David, un benjaminita, que también se le habían sí, trayendo consigo 1000 hombres. Asimismo Sibá, siervo de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, que pasaron el Jordán antes que el rey. Es decir, empieza el rey David otra vez a recuperar y una comitiva que comienza a anexarle para llegar a la capital, a Jerusalén. Se dispusieron a hacer pasar la familia del rey y hacer lo que bien les pareciera. Semeí, hijo de Gerá, se echó a los pies del rey en el momento en que el rey iba a pasar el Jordán y le dijo, que mi señor no me impute la iniquidad y olvide las ofensas de su siervo el día que mi señor salió de Jerusalén. ¿Recuerdan quién era él? ¿No recuerdan? Un personaje que... El que iba al lado del ejército tirándole piedras y tierra y... Oh rey, no atiendas a ellas, pues tu siervo reconoce que ha pecado y hoy vengo el primero de toda la casa de José delante del rey de mi señor. Cuando dicen delante de la casa de José se refieren a la tribu, pues a una de las tribus de José, ¿cierto? Que a veces usan indiscriminadamente Manasés, José, ya, para que no se confundan, incluso en algunas Biblias puede estar así. Abisaí, hijo de Sarbia, tomó la palabra y dijo, pero ¿no va a morir Semeí por haber maldecido al ungido de Dios? Mas David respondió, ¿qué tenéis que ver conmigo, hijos de Sarbia? ¿Por qué habéis de oponeros hoy a mí? Hoy va a morir nadie en Israel. Así está, hoy va a morir nadie.
Pablo, es que son muy impresionantes las respuestas, porque Sí. muy parecidas a las de Jesús. Ajá. Es libre de pecado. No, y cuando les decía, muchas veces les decía, ¿qué tienen que ver ustedes conmigo? Exactamente. Yo veré. Exacto, Ellos, mira que hace nada, ellos se acaban de anexar a la causa de David y al primer mandato de David ya se están Pues, oponiendo sí. diciéndole qué es lo que tiene que hacer. Entonces, a ver, ¿cómo es su sumisión? ¿Su sumisión es cuando les parece lo que yo hago o es cuando no? ¿O es cuando qué? ¿O soy su rey o no soy su rey? Es como con nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Con los apóstoles y con los discípulos. Exacto. Quien no beba este cáliz entonces no tendrá parte conmigo. Cuando el deseo lo que quieren oír, cuando Exacto. Cuando Judas empezó a escuchar que Jesús decía, comenzó a decir, no, es que yo voy a morir y vendrán unos y pasará esto y se dispersarán y entonces resucitaré y ustedes comerán mi carne y mi cuerpo y mi sangre. Y entonces Judas, que se presupone era un celote o había sido un celote empedernido nacionalista, empezó a ver eso, comenzó a ver esa fragilidad de Jesús, entre comillas fragilidad, para lo que él pensaba que iba a ser un líder militar y profeta y taumaturgo, y viendo que estaba diciendo que iba a morir, él dijo, no, yo en este barco no me monto, y comenzó ya a planear cómo sustraerse de ese plano, y ahí lo ven y después ven la historia que todos conocemos del arrepentimiento, pero todo nace a partir de esto mismo. Esto podría ser debilidad para algunos, pero esta es precisamente la grandeza del rey David. Miren que a David se le anexaban porque querían, no se le anexaban porque los obligaban. Él les preguntaba y ellos lo seguían. No soy yo hoy rey de Israel, y dijo Semeí, no morirá, y se lo juró el rey. Perfecto. Verso 25. Este suceso es bien simpático porque aquí uno se da cuenta de lo que en verdad tramaba lo que en los versículos pasados habíamos leído del siervo de Medefibal, que nosotros decíamos, él viene, es decir, si uno está en la situación, el tipo no podemos juzgarlo de que tenía malas intenciones, ¿cierto? En el texto, a menos que el mismo texto nos lleve a pensar lo contrario, que es lo que va a pasar en el verso 25. 24. Por eso les digo. Y no morirá si lo jura el rey. Es el 23. Es el 23. No. Las Biblias esotéricas, muchachos, Hay algunas Biblias que mezclan 23, 24, fíjense que de pronto no sea eso. Pero sigue un también, o un conector así, También. causal. También bajó a recibir al rey Menefibal, hijo de Saúl, no se había hecho el aseo de sus pies, de sus manos y de su bigote, ni había lavado sus vestidos desde el día en que el rey, ¿quién suspiró? No, hijo. Ah, ok. Oh, hay gustos. Desde el día en que el rey salió de Jerusalén. Para el bigote sucio creo que compartimos el mismo gusto todas. Un ser puro O sea que sí. Nunca imaginan. ¿Cómo les parece? Está bien. Recuerda la noche. Desde el día en que el rey salió de Jerusalén hasta el día en que volvió en paz. Esta era una manera de hacer un luto, ¿cierto? Era una manera de hacer un luto, era estar arrodillado, ayunar y no asearse, pues no bañarse, no hacer nada por sí mismo más que demostrar que hay algo con lo que esté inconforme. Una manera de hacer luto en Deuteronomio 21. Si les llama la atención, busquemos Deuteronomio 21, capítulo 21, verso 12. (21:12) Incluso puede ser antecitos. 12. Así es. Llegarás a tu casa, sí, puedes leer antecitos. Si entre ellos ves una mujer hermosa y te enamoras de ella, podrás casarte con ella y llevarla a tu casa. Se rapará la cabeza, se cortará las uñas, se quitará el vestido que llevaba cuando fue hecha prisionera. Se quedará en tu casa y llorará a tus padres durante un mes. Luego podrás acercarte a ella. Tú serás su marido y ella su mujer. Ok.
Algo así es como lo que está Literal se utilizando. rapaban. ¿Cómo? Literal se rapaban, Ajá. no como yo. No, literal, ¿Qué es esto? Eso era raparse en el tiro. literal. Para Dios es muy importante cerrar ciclos, ¿no? Sí, claro. Pero aquí habla No le digas a un psicólogo Gestalt. El psicólogo dice, Gestalt. ¿Cómo así? Porque esa es toda la base de la psicología y la psicoterapia Gestalt es cerrar ciclos. Bueno, en fin. No ha cerrado el ciclo, tienes que cerrar el ciclo. Sí, pero mira que pues Dios me Pero es verdad. y lloré Sí, a eso sus es súper papás, Así es. rápese y Exacto. límpese y ahí sí va a ser esposa de este nuevo hombre. Pero pasa Dios que no era- vive del pasado ni del futuro. Dios lleva a la gente al presente, siempre. Y era como un luto, porque ya al cambiar de lugar tenía que hacer de cuenta que todos los de su pasado habían muerto ya. Su pelo, su ropa y chao. Ustedes recuerdan las palabras de nuestro Señor cuando dice que cada día le baste su afán, ¿cierto? Eso quiere decir lo mismo, y es la voluntad del Señor. El futuro no existe. El pasado no existe. Entonces, el que vive en el pasado no está viviendo. ¿Y cómo es que Y el que vive en el futuro no está viviendo, está preocupándose, o sea, ocupándose antes de. Está viviendo una vida ilusoria. Quien no vive el presente está viviendo una vida ilusoria. Por ejemplo, la preocupación es una ilusión, el pasado es otra ilusión, y quien vive el pasado y quien vive el futuro, pues no vive. Como estar ensoñando o en un estado de fascinación. Y es del estado normal, actual. Tristemente sí. Y el Señor nos lleva a vivir el presente. Y si uno no cierra ciclos, quiere decir que estás viendo el pasado. Ese ya es más, ya más lo lleva el temor, ¿no? El temor es el que te hace pensar más en el futuro. Y en el pasado la culpa, en el futuro el temor. Ujú. por eso decía que no debía recordar el pasado ni lo bueno ni lo malo. Ajá. El pasado No te dejó añorarlo, no enseñanzas. añorarlo. El pasado te dejó enseñanzas, no más. Sí, porque de hecho la Biblia, Dios dice, acuérdense de lo que, pero como recordando las enseñanza. cosas buenas que hizo por él y cómo lo rescató de todas las dificultades. Lo que pasa es que o sea, vivir en el pasado, si sea de lo bueno, ya se vuelve una persona nostálgica. Exacto. La verdad Que es no que es capaz, Bohemia. no es capaz de disfrutar, Los tiempos pasados fueron no, que no mejores. es capaz de disfrutar de lo bueno del presente. De ya, sí. Exacto. Siempre dice, el Y tiempo los que se pasado fue aferran mejor. al dolor del pasado se empiezan a volver. Amargada. Mm. Se empiezan a gestar depresión, o sea, no viven ahora. Mejor dicho, esa frasecita, todo pasado, tiempo pasado fue mejor, erradicarla del diccionario. Eso es falso. Pero y eso dice ahí. Que nunca diga, no, que nunca diga que todo el tiempo. Ah, Sí, claro. mejor. Eclesiastés. Y De otra manera. Esa entonces que Biblia. Dios dice que todos los días estrenamos misericordia. Todos los días se renuevan sus misericordias. Volver a empezar. Cosas bien Todos los días hay que volver a empezar. Y también nos da el ejemplo de la renovación del águila, con todo lo que el águila le pasa, pues, en toda esa metamorfosis que sufre cuando pierde el pico y se va y se choca. Las fuerzas del búfalo. El Señor habla de renovación, siempre es renovación. Bueno, vamos También bajó a recibir Mefibal, hijo de Saúl, no se había hecho el aseo de sus pies, de sus manos y de su bigote, debido a un voto que estaba haciendo, esperando a que el que estuviera reo volviera. No había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió de Jerusalén hasta el día en que volvió en paz. Vino de Jerusalén a recibir al rey, y éste le dijo, Mefibal, ¿por qué no viniste conmigo? Y él le respondió, mi señor y rey, mi siervo me engañó porque tu servidor le había dicho, aparéjame la pollina y montaré en ella para ir con el rey, pues que tu siervo está rengo, y él calumniando a tu siervo ante mi señor el rey, pero mi señor el rey, que es como un ángel de Dios, hará lo que bien le parezca. Pues todos los de la casa de mi padre no podían esperar de mi señor el rey otra cosa que la muerte, y sin embargo, tú has puesto a tu siervo entre los que comen a tu mesa. ¿Qué derecho tengo yo a pedir nada al rey? El rey dijo, ¿para qué tantas palabras? Ya lo he dicho. Tú y Sibá os repartiréis las tierras. Entonces el rey David de alguna manera había hecho mal por credulidad. Pues había impartido injusticia por creer lo que le había dicho este siervo.
Pero miren la actitud tan bonita de Mefibal en acto seguido. Miren eso que es bien simpático. Verso 31. Y Mefibal dijo al rey que las tome todas, ya que mi señor el rey ha vuelto a entrar en paz en su casa. ¿Se dan cuenta de la actitud? El uno buscaba tierras y el favor del rey, pero igual era un hombre honesto en lo que hacía de alguna u otra manera hasta cierto punto, ¿no? Pero su intención era las cosas. La intención de Mefibal y el oprobio que sentía y manifestaba con esa manera de vivir hasta que llegara el rey David era: me importa que el rey que ha hecho favor conmigo esté acá, esté sano y salvo. No está pegado, no. Es decir, como el que busca a Dios, bien sea por los favores o el que busca a Dios por ser Dios mismo. Yo busco a Dios por quien es Él o busco a Dios por lo que me da Él. Entonces, es como algo bien simpático que nosotros alcanzamos a ver aquí en esta situación. Pablo, igual que dice en el porque dice que Mefiboset. ¿Sí? ¿Era Mefibal o Mefiboset? Acuérdense que Mefiboset, yo creo que sí, eso lo había explicado, era una manera de tapar el Baal. Porque Baal eran dioses cananeos. Entonces, como en la casa del rey, que es un nombre pagano, en la casa de Saúl. No, entonces pongámosle Mefiboset para camuflar un poco el texto. Pero yo utilizo la versión que no camufla esa situación. Sigamos. Yo no había explicado eso. Sí. Sí. Sino que uno con los nombres, pues, Sí, no. se enreda otra vez. Yo creo que no. Sí, porque eso era importante. Yo me acuerdo que esa traducción, porque en muchas Biblias dice Mefiboset. Sí, el libro Ujú. Verso 41. Dirigios. No era 41. Ah, no, por eso les digo. 32. Tampoco. 30. No. Voy al 30. Ah, sí, señor. El rey dijo: ¿para qué tantas palabras? Ya lo he dicho. Tú y Siba os repartiréis las tierras. Y Mefibal dijo al rey que las tome todas, ya que mi señor el rey ha vuelto a entrar en paz en su casa. Versículo 32. Barzilai el Galadita bajó de Rogelim para acompañar al rey en el paso del río. Barzilai era muy viejo, tenía ya 80 años y había proporcionado alimentos al rey durante su estancia en Mahanaim, pues era hombre muy rico. Y el rey le dijo: vente conmigo y yo te mantendré durante tu vejez en Jerusalén. Pero Barzilai respondió al rey. El rey David era un hombre de gratitud. ¿Cuántos años voy a vivir yo para ir con el rey a Jerusalén? Tengo ya 80 años. Ya no puedo distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Puede tu siervo acaso saborear lo que come y lo que bebe? ¿Puedo ya oír la voz de cantores y cantoras? ¿Y por qué tu siervo tiene que ser una carga para mi señor el rey? Tu siervo acompañará hasta un poco más allá del Jordán al rey. ¿Y por qué el rey me ha de conceder esta recompensa? Permítete, lo ruego, que tu siervo se vuelva y muera yo en mi ciudad, cerca del sepulcro de mi padre y de mi madre. Pero ahí tienes a tu siervo Himam, que vaya él con el rey mi señor y haz por él lo que quieras. El rey le dijo: que venga conmigo Himam y yo haré por él cuanto tú quieras, y todo cuanto tú me pidas yo te lo concederé. Cuando todo el pueblo hubo pasado el Jordán, lo pasó también el rey, y el rey abrazó a Barzilai y le bendijo, y Barzilai se volvió a su casa. Este fue este hombre que le atendió y le llevó todos estos víveres y todas estas cosas súper deliciosas y le dio como esa instancia agradable al rey David. Era un hombre ya de 80 años, ya viejo, y le dice con ese sí nadie chistó. Y aquí estaría mi abuelita, pero no estaba tan bien. Bien. Oíste, ya, ¿los has visto, Pablo? Las dos que se hacen en esas sillitas son tremendas. Ya ese bullying pasó a la ascendencia de Pablo y todo. Sí. Ah, no, ya, eso era todo. Sino que yo volviera para que Erika no volviera. Y le describe la situación como de que se vive en palacio. En el palacio que habían juglares, habían cantores, cantoras, estaban los músicos reales,
las comelonas que se hacían en palacio. Que no haya aceptado eso, Pablo. Por él decía, no, yo ya no disfruto eso, yo ya no escucho bien, o sea que veo un montón de bulticos cantando allá. No, dice que los viejitos son como todos apegados a lo suyo, como a Ya, su él tierra, quería ya su los últimos quedarse en su años. tierra. Era un hombre sencillo, pues, y no le interesaba como Así ir a mi los abuela, lujos. abuela, vea, vamos al paseo, que dicha. Ay, no, Exacto. Para llegarle a un viejito de 80 años que van a ir a ver a otro país. No, mije, me quedo con Yo ya vi lo que tenía que vivir, esa es la síntesis de la respuesta de este hombre. Ya no me lleven a esa vida de palacio que no la voy a disfrutar, que la disfrute uno de mi casa. Y el rey David hace con Ese era hijo de él. era de la casa de él, podría ser siervo, hijo. Pero miren la gratitud del rey David, que es un hombre generoso, ¿no? Verso 41. Dirigióse luego, ya para terminar, dirigióse luego el rey a Caigala, acompañado de Himam y de todo el pueblo de Judá y la mitad de Israel que escoltaban al rey. O sea, ya se habían unido nuevamente el pueblo. Pero miren que esta unión es una unión muy sutil. Ya el pueblo de Israel ya está fracturado. Ese pegamento de unidad nacional del rey de Israel iba a durar muy poco. Llega hasta Salomón. De Salomón ya todas estas, digámoslo así, como todas estas escaramuzas que habían entre Judá e Israel comienzan a acrecentarse hasta el punto en que ya Israel y la historia de Israel no vuelve a ser la misma Y dejaron a como un pueblo Absalón unido. por allá, ¿cierto? Sí, claro. No, lo enterraron. Y la mitad de Israel que escoltaban al rey. Pero he aquí que todos los hombres de Israel se llegaron al rey y le dijeron: ¿por qué nuestros hermanos los hombres de Judá te han secuestrado y han pasado por el Jordán al rey y su casa? ¿No son pueblo de David todas sus gentes? Dijo él. Sí, no, los de Israel ya se están quejando que porque entonces ya la comitiva y la escolta principal de David es los de Judá. Entonces están empezando otra vez a seguir fragmentando lo que ya estaba ya erosionado, lo que ya estaba dañado. Ellos siguen ahí, ¿no? Los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: es que el rey nos toca a nosotros más de cerca. ¿Por qué os ha de enojar eso? Hemos vivido nosotros a costa del rey, hemos recibido algo de él. Y los hombres de Israel respondieron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes. Estas 10 partes es acusando a las 10 tribus de Israel, ¿cierto? 10 tribus, nosotros tenemos más pedazo del rey David que ustedes, porque nosotros somos 10 tribus. Y aún nos pertenece David más que a vosotros. ¿Por qué nos habéis hecho esta ofensa? ¿No hemos sido nosotros los primeros en proponer el restablecimiento del rey? O sea, los de Israel ya le están echando en cara a los de Judá que ellos fueron los que primero quisieron seguir a favor de la causa de David y después ellos. Y la contestación de los de Judá fue todavía más fuerte que la de los de Israel. Dejemos ahí. Aquí ya esa unidad de Israel tan bonita que el rey David estaba encabezando se fragmenta, y se fragmenta siempre por la desobediencia, por el pecado. Siempre es el pecado. El pecado divide, el pecado fragmenta, y el pueblo de Israel empieza a caminar, a trastabillar, y hasta el punto en que ya el pueblo de Israel termina siendo Judá solamente. De ahí vienen judíos. Porque las otras 10 tribus se esparcen por todo el mundo. Aunque había parte de porción, había propósito de Dios en ello. Dios, casi que los eruditos y los estudiosos judíos hablan de esta división del pueblo de Israel, que de alguna manera Dios los forzó a ese esparcimiento, a esa diáspora por todo el mundo, ya que ellos estaban enfrascando en sí mismos y no habían sido sacerdotes del mundo, como tenían que ser, un pueblo sacerdotal para el mundo y predicar el único Dios. Se habían encerrado tanto en sí mismos y en su propia gloria que se olvidaron de su misión. Entonces casi que obligadamente Dios los dispersa y empiezan ellos a hacer apostolado por todas partes del mundo. A tal punto en que había judíos en la época del Imperio Romano, en la época helenística, estaban en todas partes. Todos los historiadores hablan de pueblos judíos allá en España, en Francia, bueno, cuando eran las Galias, habían judíos en Roma, ni que hablar, en Asia Menor estaban llenos,
en Asiria, en Babilonia, en todas partes habían judíos metidos. Y hay muchas leyendas, algunas con unas pruebas muy, muy extrañas y que vale la pena mirar de migraciones judías a América, son cosas raras que nos daría para hablar de otro tema más rebuscado, pero que es bien interesante. Pero que esa diáspora de alguna manera preparó el camino para que cuando el evangelio se esparciera, llegara primero a los judíos. Por eso Pablo predicaba primero en las sinagogas judías. Aquellos que Pablo, vinieron de la entonces diáspora. es mejor que alguien se convierta al judaísmo, No. o sea, en este momento, pues si no quiere cristianismo, pues mejor que entrar al judaísmo. No existe cristianismo ni judaísmo. Yo uso ese término para diferenciar. Pero es que el judaísmo te tiene que llevar al cristianismo, porque es que el judaísmo predica al Mesías, ya que ustedes no quieran, ya que algunos no quieran creer que el Mesías es Cristo, Otro canto. es otro cuento. Por Pero es eso- que Pero si por ejemplo alguien entra ya al judaísmo, todos los judíos van a tener como otra oportunidad y otras cosas, y es cierto. todos no lo sabemos, pero muchos sí. Eso pues. Va a haber un remanente, sí. Bueno, en eso no lo sabemos. Pues de que si alguien en este Va a haber, momento sí, va a haber entra- una cantidad así. ¿Cuántos no sabemos? Todos no. Pues si en este momento alguien. Porque no todos judíos son de corazón judíos. Perdón que te interrumpa. Alguien que entra al judaísmo puede tener otra oportunidad de pronto, ¿no? ¿O no? Pero es Si que- fue creyente, Pero oportunidad de... nunca fue creyente. Porque en los Nunca fue creyente. o sea, en Apocalipsis hablan de que hay una porción de los judíos que van a ser como redimidos, así no vayan, Creído Y en Jesús. Romanos, así no hayan creído. que está mucho más, digámoslo así, está mucho más expreso, más tácito en Romanos. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu amor, porque nos tienes acá reunidos, Señor. Padre, mediante la gracia, Padre, que tenemos por ser hijos tuyos, Espíritu Santo, ayúdanos a la práctica de las virtudes, Señor, como la paciencia, la templanza, amar a los enemigos, Señor, y a quienes nos hablan mal de nosotros, y no a querer tomar las riendas y cuentas, Señor, sino que esperemos y oremos por ellos. La imitación, Padre, de estas virtudes, ayúdanos por medio de la gracia de tu Espíritu, que aquí no se haya hecho cosa alguna que no esté conforme a tu voluntad, si es así, sáquela del corazón. No nos interesa, Señor, tener algo que no sea conforme a tu revelación, mas si es para edificarnos, que permanezca y se traduzca en obras en el nombre de Cristo Jesús, así sea.